Que Dios les bendiga. Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Animamos a todos a recibir este mensaje como palabras de Dios para su propia vida. Pues estamos aquí en este canal varias veces durante la semana y pueden buscarnos para saber lo que Dios me dice a mí, a mi familia, a través de su palabra, dando esperanza en medio de tiempos muy difíciles y muy malos en nuestro mundo actual. Pues vamos a tocar un gran tema, puede ser que es el tema central de toda la Biblia. Hay que escuchar. Estamos hablando hoy sobre Jesucristo, nuestro gran sustituto. Jesucristo, nuestro gran sustituto. Jesucristo vino al mundo para ser tu Salvador. Pero para poder ser tu Salvador, primero tenía que ser tu sustituto. Tu sustituto de manera personal. Un sustituto es una persona o una cosa que actúa en lugar de otro. Que actúa en lugar de otro. Este es un sustituto. Ahora vamos a entrar en nuestro gran tema, Jesucristo, nuestro gran sustituto, de esta manera. En primer lugar, desde los tiempos más antiguos, Dios ha demandado la muerte del pecador. Desde los tiempos más antiguos, desde el huerto de Edén, Dios ha demandado la muerte del pecador. ¿Recuerdan el primer mandamiento de la palabra de Dios? El primer mandamiento de Dios, en toda la palabra de Dios, en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 2, versículo 17. Comenzando en versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, Dios es bueno, y quiere nuestro bien. Mas del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces hay cosas que son reservadas para Dios y hay cosas que son para el hombre. Hay que saber la distinción y respetar la distinción, o vamos a sufrir las consecuencias de quebrantar el mandamiento de Dios. Y aquí dice, ciertamente morirás si quebrantas mi mandamiento. Y sabemos la historia. Adán primero, Adán desobedeció. Eva fue engañada, pero Adán desobedeció y fue atribuido el pecado a Adán en la Biblia. Dios le hizo a él como responsable por el pecado que entró en el mundo. Dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte al mundo, por un hombre, por Adán, por su pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, todos los descendientes de Adán y de Eva, su esposa, por cuanto todos pecaron. Dice lo mismo en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, muertos en vida, separados de Dios, con vida física, todos, pero todos muertos espiritualmente por el pecado. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y hemos enseñado en este programa que la muerte es triple en la Biblia. Adán y Eva murieron espiritualmente el momento que tomaron del fruto prohibido. Sintieron vergüenza, sintieron miedo, intentaron esconderse de Dios,
estaban separados de Dios, muertos en sus pecados, sin comunión con su Creador. El pecado rompió la comunión, formó una barrera entre el hombre y Dios y rompió comunión. Y esta muerte espiritual pasó a todos los hombres hasta 2025. Aquí en Tamazunchale, en los pueblos en su derredor y en todo el mundo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Número 2, muerte física. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, físicamente. ¿Y quién no va a morir? ¿Usted no va a morir? ¿Quién no va a morir? Los que llamamos buenos, los que llamamos malos, van a sufrir la paga del pecado. La muerte física, la muerte espiritual, ya todos estamos muertos espiritualmente. Número 2, la muerte física llega un día pronto para todos nosotros, los que estamos vivos en 2025. Pero la muerte eterna es lo que la Biblia llama la muerte segunda y es eterna. De alma, la muerte del alma y del cuerpo en el infierno, en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esta es la verdad más tremenda que tenemos que entender como seres humanos, que si algo pasa cuando pecamos contra Dios, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿quién no ha mentido?, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte eterna, el castigo eterno por el pecado. Oh amigos, desde los tiempos más antiguos, Dios ha demandado la muerte del pecador. Adán y Eva murieron. Sus hijos murieron. Los hijos de sus hijos murieron. Y así una cadena de muerte ha seguido al ser humano desde el huerto de Edén hasta ahora. En Tamazunchale, en sus pueblos alrededor y en todo el mundo, la paga del pecado es una muerte triple, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de la Biblia, la primera parte y la segunda parte. Mire en la primera parte de la Biblia, el libro de Ezequiel. Dice Dios en Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es la ley divina y nadie puede reversar la ley de Dios. La paga del pecado es muerte, muerte física, muerte espiritual, muerte física y al final muerte física es espiritual eternamente en el castigo eterno. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento acerca de la paga del pecado? Ya citamos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Por un hombre, Adán, entró el pecado al mundo y la muerte por el pecado. Y siendo todos nosotros pecadores, amigos, todos tenemos que morir físicamente un día. Ahora mismo estamos muertos espiritualmente y separados de Dios y fuera de comunión íntima con Dios por el pecado. Pero si no arreglamos el asunto de nuestro pecado contra Dios, contra su ley, antes de morir habrá una separación eterna y una muerte eterna. Llega la muerte y después la muerte eterna, o por vejez,
Por los muchos años ya es tiempo, o por enfermedad, o por accidente, o por violencia. Todos, tarde o temprano, llega la muerte. ¿Estamos preparados, amigos? Es la sentencia de Dios. Número 1, hablando de Jesucristo, nuestro gran sustituto. Número 1, desde los tiempos más antiguos, Dios ha demandado la muerte del pecador. Esto es lo que la Biblia llama la justicia de Dios. No sabemos mucho de la justicia en nuestro México, tristemente, en el gobierno, sea nacional, estatal, local. Hay ya es un proverbio, mucha corrupción. Y entonces, esta es la triste situación en todo nuestro país, en todo nuestro estado, en todo nuestro pueblo. Pero Dios no es como los gobernantes humanos. A veces yo creo el problema es que por no ejecutar los gobernantes o no cumplir nuestros padres con las leyes de Dios y nos permiten hacer cualquier cosa y parece no pasa nada. Estoy saliendo con lo mío. Pero conforme a la ley divina, Gálatas 6, 7 y 8, no os engañéis. Dios no es burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembre para su carne, su naturaleza pecaminosa, usando su cuerpo para pecar, va a cosechar y segar corrupción temporal y eterna. No le va a ir bien. Y el que sembrare para el Espíritu Santo, es decir, creyendo a Dios y su palabra, recibiendo a Jesucristo por medio de la fe como mi Salvador y entregando mi vida a Él como Señor de mi vida para seguirle y servirle en una vida espiritual de obediencia, de un amor obediente a su palabra, porque Él dio su vida por mí. Yo voy a dar mi vida por Él y servirle y seguirle a Él. El que siembra para el Espíritu segará la vida eterna. Oh amigo, ¿qué mejor sería? Desde los tiempos más antiguos, Dios ha demandado la muerte del pecador. Número 2, desde tiempos antiguos, Dios ha demandado la muerte de un sustituto en lugar del pecador. No, escuche esto. Desde tiempos antiguos, Dios ha demandado la muerte de un sustituto en lugar del pecador. Ahora tenemos que entender la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento. La ley de Dios que dio por medio de Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia se llaman el Pentateuco, o la ley de Moisés. Los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, muy en especial, vamos a enfocarnos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 libros de la ley o de Moisés, la ley de Dios. Y ahí vemos como Dios ordenó una serie de sacrificios, especialmente en el libro de Levítico. Una serie de sacrificios por los pecados del pueblo de Israel. Porque Dios sabe que el hombre es pecador. Todos somos pecadores. Y el pecado efectivamente crea una barrera entre el ser humano y Dios en el cielo. Y este pecado es como un techo que no podemos pasar para llegar a Dios, para tener comunión con Él espiritualmente y un día para llegar a Él en el cielo. El pecado es la gran barrera, es tu gran problema y mi gran problema y de todos. Bueno, entonces Dios ordenó sacrificios que pudieran por un tiempo, aunque no permanente y eternamente,
es de cubrir los pecados del pueblo de Israel y permitirles acercarse de alguna manera a Dios y tener de alguna manera comunión o una relación personal con Dios. Ok, había sacrificios, había un lugar donde ofrecer los sacrificios. No sé si hay algunos aquí que vieron el programa, una serie de programas sobre el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de comunión y reunión. Comunión con Dios y de reunirse el pueblo de Israel con Dios. ¿Y qué era la primera cosa al pasar y entrar en el atrio? Era el altar de bronce, el altar de sacrificio, para acercarse a Dios. Dios estaba enseñando a su pueblo, primero necesitan ofrecer sacrificios para cubrir sus pecados y abrir el camino a mí. Aunque no a mi mera presencia. Porque el tabernáculo, recuerdan, tenía dos partes. Entrando en el atrio, por la puerta, había el lugar santo. Pero más adentro era el lugar santísimo. Ahora, los sacerdotes entraban continuamente, de día en día, en el lugar santo, después de haber ofrecido sacrificios en el atrio sobre el altar de sacrificio, el altar de bronce, y llevaban a cabo varios ritos espirituales para que el pueblo pudiera tener comunión con Dios. Pero solo una vez al año podía entrar una sola persona en el lugar santísimo donde Dios moraba. Y se sentaba sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, donde un solo hombre, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año y ofreciendo sacrificios sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, para que Dios fuese propicio o misericordioso, favorable al pueblo y sus pecados, para permitirles tener comunión con Él, una relación personal con el Dios de Israel. Entonces esto fue el día de la expiación que entró el sumo sacerdote una vez al año. Había sacrificios en el atrio sobre el altar de sacrificio todos los días. Porque el pueblo pecaba todo el día y todos los días. Multitudes de sacrificios a través de los años, millones, para solo cubrir sus pecados. Pero cada año entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo y ofreció en el día de la expiación, Yom Kippur, una serie de sacrificios especiales, pero aún así no quitaban estos sacrificios los pecados de Israel completa y eternamente. Y entonces vamos al Nuevo Testamento de la Biblia, que hace comentario sobre esto. El Antiguo Testamento no pudo quitar permanentemente, completamente y eternamente el pecado. Por eso, sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, sacerdote tras sacerdote tras sacerdote, año tras año tras año, todo era imperfecto. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley de Moisés, teniendo la sombra de bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios de animales, de día en día, de año en año, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados que todavía están sobre el pueblo de Dios. No han sido quitados completa y eternamente. Día en día, año tras año, el pecado de Israel ahí estaba. Porque la sangre de los toros
y de los machos cabríos que ofrecían en el día de la expiación, machos cabríos, no puede quitar los pecados. El sacerdote que ofrecía estos sacrificios era un pecador, como los sacerdotes hoy día en diferentes religiones. ¿Cómo van a quitar el pecado? El pecador quitar el pecado de otros pecadores. Pero además, los sacrificios de estos sacerdotes eran animales imperfectos, eran limpios, sin defecto, hablando humanamente o terrenalmente, pero eran de todos modos animales. ¿Cómo puede un animal ser el sacrificio perfecto, el sustituto perfecto para un ser humano creado a la imagen de Dios? La Biblia dice, no podían estos sacrificios quitar los pecados del pueblo de Israel. Desde tiempos antiguos, Dios ha demandado la muerte de un sustituto en lugar del pecador. Pero el problema es, lo que Dios instituyó no alcanzó a la perfección quitar completa y eternamente los pecados de Israel. Entonces, ¿falló Dios? De ninguna manera. Dios nunca falla. Su palabra es verdad y siempre tiene un plan. Todos aquellos sacrificios que ofrecía Israel y todos aquellos sacerdotes año tras año, nada más eran símbolos, tipos, figuras, representaciones terrenales de algo o de alguien celestial quien iba a venir del cielo y tomar forma humana, hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Tomó forma humana para ser el sacerdote perfecto, que pudo ofrecer el sacrificio perfecto una vez para siempre, para quitar, sí, los pecados de todo el mundo. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9. Dice, versículo 26, de otra manera le hubiera sido a Cristo necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, si fuera como los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó Jesús una vez para siempre a su Padre en el lugar santísimo que es el cielo. El lugar santísimo en el tabernáculo nada más representaba el verdadero lugar santísimo que es el cielo, la presencia de Dios en el cielo. Jesús entonces, después de ofrecerse a sí mismo una vez para siempre, sacrificio perfecto, fue sepultado, fue resucitado y 40 días después ascendió y se sentó. Ya terminó su trabajo, se sentó a la diestra de su Padre, ya pagó por los pecados del mundo. He aquí, dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús viniendo a él, he aquí el Cordero de Dios, que sí quita permanentemente, eternamente el pecado del mundo, completa, permanente y eternamente. He aquí el Cordero de Dios, Jesucristo el Hijo de Dios, el Cordero crucificado, pero ahora resucitado y sentado a la diestra del Padre, que ya quitó el pecado del mundo por su muerte en la cruz. Hebreos 9:26 termina, se presentó en el cielo, presentando su propia sangre a su Padre, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Amigos, no escuchen. La única barrera entre nosotros y Dios es nuestro pecado. Pero en la cruz, donde Cristo murió y se sacrificó a sí mismo voluntariamente por ti y por mí, por tus pecados y por mis pecados, Él efectivamente pagó por nuestros pecados. Sufrió la paga del pecado, que es muerte, en nuestro lugar. ¿Puede ser que Cristo murió por todos mis pecados, para quitar esa barrera de mis pecados de entre mí y Dios y permitirme ahora
acercarme a Dios, pedir su perdón y su salvación como regalo de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que tiene el Hijo tiene la vida eterna. Entonces, en tercer lugar, habiendo visto que desde los tiempos más antiguos Dios ha demandado la muerte del pecador, una muerte triple. Número 2, desde tiempos antiguos Dios ha demandado la muerte de un sustituto en lugar del pecador, pero eran sacrificios imperfectos y sacerdotes imperfectos que no podían quitar completa, permanente y eternamente nuestro pecado. Pero ahora terminamos. En nuestros tiempos, es decir, en el Nuevo Testamento, desde Jesucristo en adelante, en nuestros tiempos del Nuevo Testamento, Dios ha provisto un sacrificio, un sustituto perfecto por todos nuestros pecados. Gracias, Dios. Gracias. La verdad, la gran verdad de toda la Biblia, y revelado en detalle en el Nuevo Testamento, comenzando con el libro de Mateo y terminando con Apocalipsis. En todo el Nuevo Testamento, la gran verdad es: Dios ha provisto un sustituto. Por ti, por mí, por tus pecados, por mis pecados y por los de todo el mundo. Dios ha provisto un sacrificio, un sustituto por ti, por mí, por todos. He aquí, les invito conmigo a mirar. He aquí el Cordero de Dios, que en la cruz, que quita el pecado del mundo, ya lo hizo. Y si Cristo no hubiera venido para pagar por nuestros pecados, si no hubiera venido para morir en nuestro lugar como nuestro sustituto, ¿qué hubiera pasado o qué pasaría con el pecador que no acepta este sacrificio, que no acepta este sustituto como su único y suficiente Salvador personal? Entonces, una sola cosa espera a tal persona, que no confía solo en Jesús como su sustituto y su Salvador personal. Una cosa le espera: la justicia de Dios, que demanda la muerte eterna del pecador. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Amigo, tiene que llegar hoy al punto de decir, de entender, de creer lo que Dios dice en su palabra, y creer y decir: yo debo recibir el justo pago por todos mis pecados. Yo debo morir la muerte triple. De hecho, ya soy muerto espiritualmente. Sé que voy a morir físicamente, pero ahora tengo que creer que voy a morir eternamente en el lago de fuego, la muerte segunda, si no acepto a Jesús y su sacrificio único y suficiente en la cruz por mis pecados, para darme a mí el regalo de la salvación que yo no puedo pagar, que yo no puedo obrar para merecer. No, hay que desechar esta mentalidad que puedo merecer el perdón y la salvación y la vida eterna. No, la Biblia dice: salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3:20 dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces, ¿qué hago? La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que viva. ¿Cómo puedo yo volver a Dios de mi pecado y vivir? Tienes que reconocer, amigo, amiga, reconocer y creer de todo corazón lo que Dios ha dicho en su palabra, que Él ya ha provisto por ti y por todos tus pecados, para tu salvación, un sustituto. La buena nueva de la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, es: Dios ya proveyó
un sustituto por todos tus pecados para poder darte su perdón gratuito y su salvación gratuita. Y ahora te invita, te manda volver a Él. Vuelve a mí. Manda a todos los hombres que se arrepientan y venga a mí por medio de mi Hijo y su sacrificio. Ven a mí por medio del sustituto que voluntariamente dio su vida para darte a ti vida nueva, espiritual y eterna, para salvarte de la muerte espiritual y eterna. Oh, escucha, amigo, lo que Dios te dice. Ven a mí, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados con sus pecados y las consecuencias de su pecado y las consecuencias eternas. Venid a mí, dice Jesús. Venid a mí y yo os haré descansar. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Mateo 11:28, Juan 6:37. Hasta aquí. Hoy nos toca, si Dios permite, en el próximo mensaje, dar un paso más sobre Jesucristo, nuestro gran sustituto. Pero yo creo que tenemos suficiente información, o es decir, verdad bíblica, para meditar. Número 1, sobre nuestra necesidad individual, personal, de un sustituto. Es urgente. Sin Él no hay perdón, no hay salvación, no hay vida, es muerte eterna. Y saber que Dios proveó justo. Escuchen, mis amigos, proveó justo lo que cada uno de nosotros necesitamos. No es una religión, no es una mejoría personal. No, es aceptar un Salvador que pagó por mí como mi sustituto para perdonar y limpiar todo mi pecado y darme el regalo de la vida eterna y una nueva vida el momento que recibo a Él como mi Salvador. Medita, piensa, y si Dios permite, volveremos a tocar el tema Jesucristo, nuestro gran sustituto. Acéptalo como tú, gran sustituto. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga.